Hola, esta es la sesión 24 del taller de técnicas de decoupage. Como ya sabéis, es la última de este curso y en ella vamos a dar remate a la bola que estamos trabajando con decoupage y con estuco. Lo primero que vamos a hacer va a ser lijar la estructura que hemos forrado con el aluminio adhesivo. Para eso voy a sacar la bola. Yo en principio voy a utilizar un taco de lija de grano medio que ya tengo un poco gastado, pero también podríamos irnos a papel de lija. Lo que necesitamos es que no lije una barbaridad, porque sencillamente queremos sacar un poco en los cortes que hemos propiciado nosotros a la hora de colocar el aluminio. Vamos aplicando la lija en redondo por encima de toda la superficie. Tenemos que ir con cuidado de no comernos todo el grosor del aluminio, o sea, por eso digo que una lija o bien finita o bien un poco gastada, porque hay que tener cuidado de no lijar demasiado, que lleguemos al soporte. Es un material bastante duro, pero no sé si se aprecia bien, pero veis cómo va marcando esos cortes, que hace un efecto parecido de lejos a lo que podría ser unas marcas de las que hace, por ejemplo, el zinc en algunos acabados. Bueno, pues aplicaríamos así la lija por toda la superficie, incluidas las zonas donde está en los colores que hemos dado, quiero decir, en este caso el rojo óxido. Lijamos por zonas, de manera que va a parecer pero mucho más ligero que como lo veíamos antes del lijado, pero sí que se va a notar las zonas en las que tiene ese tono, que queda más en los fondos y hace más el efecto de la lija. Bueno, pues ahí con cuidadito. Tenéis que tener especial cuidado en la zona de que se forman aristas, porque ahí podíais llevaros más fácilmente el aluminio. Entonces, bueno, ahí tendréis que ir con especial cuidado. También si tenemos alguna zona que haya quedado muy gruesa porque hayamos puesto muchos trozos de aluminio unos encima de otros y necesitamos rebajarlo, pues este es el momento. Vamos aplicándole a toda la superficie. En estas zonas en las que os digo que tenéis que tener un poco de cuidado, porque ahí si damos con mucha fuerza, en lo que sería el canto sí que nos podríamos llevar más de lo que queremos. Pero bueno, un poquito hay que lijar, porque cambia el efecto de la plata de llevar lija a no llevarla. Precisamente los efectos mate brillo que hace este lijado son los que estamos buscando. En este caso yo quería un efecto metálico que, bueno, que nos diera en plata, en una plata, ya veis, es un poquito oxidada, pero también es un efecto bonito cuando se le aplica un esponjado de pintura de color. Imaginaros que encima en vez de echar la plata antigua o en vez de echar el rojo óxido, le aplicamos pues algún color, pues un verde un poco vivo, o un poco oscuro, o un azul también, bueno, que se vea un poquito. Servirían también tonos claros, pero se notan menos. Pero si vosotros aquí aplicáis por zonas tonos verdosos o tonos azulados al lijar, va a daros una plata teñida a esos tonos, que como efecto decorativo está también muy logrado cuando lo queremos, por ejemplo, para fondos. Bueno, la cantidad de lija, la que vosotros decidáis en función del acabado que queráis. Es importante en las zonas que son un poco grandes, sí, hacerlo en lijado en redondo para desgastar de manera bastante uniforme. En los sitios en los que no accedemos en redondo, bueno, pues ya tendríamos que hacerlo ya en liso. Bueno, y aprovechamos para redondear bien todo lo que son cantos, que nos queden bien rematados. Bueno, le damos también un poquito a la
al embellecedor de arriba. Y ahí trabajo también bien lo que son esos cantos para que queden bien rojos, con cuidado de no llevarme todo el aluminio, pero sí que quede fino. Bueno, perfecto, recogemos el polvillo que se ha creado. Bueno, y en cuanto al aluminio, lo que nos queda es sencillamente con un trapo brillarlo, sacarle un poquito el brillo. No le echamos cera ni ningún otro producto. La cera en este caso nos matea un poco el brillo del aluminio, así que en este caso sencillamente pasamos un trapo de algodón haciendo el efecto del brillado, y es suficiente. Como veis, el efecto, como os decía el día que empezamos a colocar, lo bueno que consigue es que no se puede apreciar qué material es el que tiene de base. Quiero decir, una vez que tiene aluminio, no podríamos decir si la base es plástico o la base es cerámica o metal o cualquier otro material. No nos ofrece esa posibilidad de dar ese giro a algunos soportes. Bueno, colocamos la bola. Y ahora lo que vamos a hacer es lijar el estuco. Voy a utilizar la misma lija que he usado para lijar el aluminio. La limpio un poquito si tiene restos de pintura, pero como quiero una lija un poco gastada, me voy a tirar a esta. Os serviría cualquier lija que no lijara mucho. Y lo mismo que antes, en el caso del aluminio, vamos lijando en redondo y muy suave. Sencillamente queremos que salgan los blancos en las partes altas de las paletadas del estuco, que nos haga un desgaste el estuco. Si lijamos con mucha fuerza nos vamos a llevar mucho el color, y era lo que os comentaba el otro día que no iba a querer. O sea que suavecito vamos aplicando el lijado por toda la superficie. Si pasáis por encima de los monumentos, lo único que hacéis es como matearlos un poquito, o sea que tampoco es que les pase nada para el efecto que estamos haciendo. Vamos a dar una primera pasada suavecita, suavecita, y luego ya puntualmente vamos buscando el blanqueado donde nos interesa. Vamos a ver primero la zona alta. Esto crea bastante polvo, así que proteger la zona de trabajo. Lo que conseguimos con el lijado, aparte de ese efecto así un poco antiguo, es unificar un poco más todavía la integración, ese desgaste blanquecino hace que todo quede más integrado, más mezclado todo ello. Bueno, vamos a la zona de abajo y hacemos exactamente lo mismo. Como veis, en las zonas que tiene mucho color, lógicamente es más llamativo el desgastado. ¿Veis que paso por encima del papel? Lo que os comentaba, bueno, a mí me parece que también el lijar un poquito el papel le da ese aire un poco vintage que le va a la pieza según la decoración que he propuesto. Entonces, bueno, paso
Bueno, estamos llegando al final. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tocar bien toda la superficie. Necesito que no tenga picos, que esté todo romo. Es importante para que no se enganche pues nada, ni el polvo, ni un paño que se le vaya a pasar en su momento para brillarlo. Bueno, es importante, ¿eh?, que quede bien romo. Ahora voy a pasarle un trapo para quitar el polvillo y ver el efecto, si necesitamos más desgaste en alguna zona. Una vez que hayamos quitado el blanquecino que nos ha originado el polvo, ya vamos buscando puntualmente el desgaste. Aquí, por ejemplo, necesita un poquito más. Cuanta más dibujo tenga el estuco, más exagerado va a ser este efecto. Entonces, bueno, dependiendo del proyecto sobre el que lo vayáis a aplicar, os va a interesar hacer las paletadas más altas, más marcadas, más grandes, más pequeñas, dependiendo de la cantidad de este efecto que queráis. Bueno, al final voy a lijar un poquito más de lo que tenía pensado, porque me gusta el efecto vintage que le da a los tonos un poco grisáceos. Voy a desgastar otro poquito más. Y sí que ahora lo que le voy a pasar, cuando ya tenga la cantidad de lija que quiero aplicada, voy a pasarle un paño humedecido para quitarle bien todos los restos que pueda. Voy a un poco más este color. Si os vais con una lija muy nueva, pues saber que esto va a ser mucho más agresivo, este lijado. Entonces, bueno, vais con más cuidado, o si ya tenéis claro que queréis lijar mucho, pues directamente os vais con lija más gruesa. Mirad, tengo aquí la que había preparado antes. Lógicamente, ¿veis la diferencia? Voy a hacerlo aquí porque aquí no me importa clarear más, que está muy oscuro. Lija mucho más una lija nueva, por fina que sea, que una gastada. Con la gastada no corremos muchos riesgos, eso es lo que tiene de ventaja. Bueno, yo creo que es suficiente. Quito lo más grueso. Podéis hacerlo también con una brocha. Y ahora, con una bayeta humedecida, voy a pasar bien toda la superficie, agarrando todo el polvillo que ha quedado pegado. ¿Veis cómo al humedecer recupera el color? Podríamos envejecerla si quisiéramos. Nosotros ahora vamos a darle acabado y luego ya veremos qué efecto queremos, si lo dejamos tal cual o le daríamos algún otro efecto. Una vez que ha secado el humedecido de limpiar, lo que voy a hacer va a ser poner el nombre de las ciudades de cada monumento pues al lado.
Bueno, voy a rotular en un tono así, piedra oscuro, con blanco, un poco de ocre y negro. He sacado el tono, si no lo tenéis, que no sea muy oscuro, no quiero que sea tampoco muy protagonista. Pues en la zona que os interese lo colocáis. Aquí va la palabra Madrid, pues voy a hacérsela aquí arriba. Me voy a este tono y no a un negro, por ejemplo, a un gris oscuro, porque quiero que se quede un poco integrado en estos fondos así vintage. Vale, Madrid, nos vamos con Roma aquí. Voy a darle aquí el tono un poco más claro. Igual es demasiado. Roma. Bueno, aquí Londres pues le voy a poner un poquito más grisáceo, más oscuro, por ejemplo. Pero siempre en esas gamas. Bueno, vamos allá. Nueva York. Vamos a poner Nueva York aquí en este lateral para poder poner Oviedo. Aquí Oviedo. Nos vamos a Lisboa. Aquí. Muy bien. Berlín aquí. Agra para el Taj Mahal.
Vamos con París, que esta sí que la voy a poner en negro. Como la torre. Y nos vamos al Cairo. Comprobamos que está bien, esperamos a que seque y aplicamos acabado. Bueno, una vez que han secado los nombres, el siguiente paso es aplicarle un poco de barniz. En este caso es verdad que la pasta es suficientemente dura, esta en concreto que la he usado pura, no la he mezclado con emplaste, tiene bastante dureza, con lo cual podríamos dejarla de acabado, pero como los papeles tienen solamente el medium de decoupage por encima, bueno, vamos a darle un poco de protección extra aparte de los nombres que acabamos de poner. Entonces, bueno, yo le voy a dar un barniz mate, no quiero que se note, me gusta este acabado, muy estiradito. Es muy importante aplicarlo muy estirado porque daros cuenta que con todo lo sub y baja que tiene de la textura, a pesar de que esta está lijada, sí que puede quedar acumulada en esas juntas y ahí sí que se va a notar porque va a hacer acumulaciones blancas que no van a secar, con lo cual importante aplicarlo bien estirado. Le voy a aplicar 2 o 3 manos, 3 manos yo creo, dejando secar bien entre una y otra. El barniz acrílico, especialmente el mate, crea una capa bastante finita, por eso voy a aplicarle 3 manos para que nos dé un poquito de protección, aunque ya os digo que es más por el papel que por la textura. Y una vez que ya le haya echado las 3 manos, que estén bien secas, la voy a acabar con cera, y si quisiera aportarle más envejecido, pues ya le daría alguna pátina de acabado. Mientras secan nuestros barnices, voy a aprovechar para hacer una imitación de una oxidación. Habíamos comentado alguna vez en clase la idea de hacerlo en un directo en unas clases. Bueno, acaba el curso y no ha sido posible, entonces bueno, vamos a dejar aquí metido en este último vídeo. Esto lo podríais aplicar siempre en cualquier superficie. Hombre, si tiene tallas o recovecos siempre es más sencillo. Bueno, voy a aplicarle de fondo un gris un poco rojizo, un poco amoratado y bastante oscuro y mal aplicado, ¿no? Quiero decir que no hace falta que cubra totalmente. Bueno, esta resina se trabaja directamente. Vosotros, si lo hiciera sobre una superficie que precisara de imprimación, pues la tendríais que imprimir. Yo directamente voy a ir mezclando aquí el color, además, sin necesidad de que me quede todo igual, precisamente porque lo que voy a hacer es mancharlo. Se puede hacer también con un fondo marrón liso, pero si lo hacemos en gris, bueno, nos da una oxidación un poco más llamativa, digamos. Con el marrón es menos llamativo. Veis que lo aplico un poco gordito y mal. Sí que llegando a todas las zonas es importante que tenga este color por todas partes, porque si aparece algo después, que sea este tono base. Bueno, entonces le voy dando vueltas, por eso la he colocado encima de un papel para poder ir girándola. Y veis que he preparado aquí en el plato, aparte del negro y ese gris, un poco de rojo óxido, que es el que estoy utilizando para amarronar un poco o sonrosar un poco la mezcla, y un poco de un verde azulado que nos va a ver la oxidación, el efecto de la oxidación del bueno,
Una vez que tenemos ese fondo, vamos a ir aplicándole bien con brocha, bien con esponja, un poquito del rojo óxido por zonas. Este rojo óxido es el mismo que he utilizado en el aluminio. Veis que es como un color teja oscuro. No, yo no espero a que seque totalmente el gris, porque así se nos integra muy bien. Pero bueno, si queréis hacerlo en seco, porque igual es más fácil, y vais marcando en unos sitios un poquito más que en otros. Que queremos darle un toque de oscuridad, cogemos un poquito de negro, este siempre con mucho cuidado, descargamos bien en un papel, es muy importante, ¿eh? Descargamos bien en un papel y le damos unos toques de negro por alguna zona. Siempre los colores tienen que quedar desdibujados, quiero decir, poco enmarcados. Y lo mismo vamos a hacer con el verde. Daros cuenta que es un color muy impactante, pero es el que le da más luz a esta imitación. Con lo cual hay que aplicar, pero con cuidado, siempre la esponja con un efecto muñequilla. Este sí que es importante aplicarlo, yo creo, con los tonos de abajo un poco tiernos para que se mezcle. Que no quede un efecto muy alunarado. Es un color muy de impacto, con lo cual tenéis que trabajarlo con una cierta precaución. Vale. Una vez que tengo todos los colores, ya voy rectificando y mirando. Pues ya me he comido mucho el óxido. Dejo el azul para el final, pero luego este siempre lo matizo con los otros tonos. Bueno, y la oxidación vais a conseguir la que queráis. Quiero decir, queréis que sea muy rojiza, pues más rojo. Que queréis que sea muy verdosa, más verde. Pero el color que los unifica va a ser el grisáceo. Si en alguna zona os habéis pasado, volvéis con el tono grisáceo y coméis el efecto. Voy a aplicarle un poquito más de negro. Veis que es muy sencillo. Ahora sí que es verdad que cuanto más dibujo tiene la pieza, más fácil es de integrar. En las zonas más lisas hay que trabajar siempre como con poca cantidad de pintura para que el tránsito de los colores sea suave. Bueno. Un poquito más el verde. Bueno, lo llamo verde o azul porque es un verde muy azulado, indistintamente, unos puntos. Bueno, pues este sería el efecto. Lo que os digo, en zonas que tienen dibujo siempre queda más sencillo de aplicar, para que veáis el efecto en limpio. Lo que admitiría una vez seco sería unos reflejos metálicos. Si quisiéramos dar el efecto de que todavía apareciera un poco del metal, que no estuviera totalmente oxidado, sí que admite unos efectos a pincel seco de oro o de plata muy muy suaves. Una vez que esta pieza está seca, comprobamos que no tiene zona sin pintar, siempre aparece alguna, por eso os lo digo. Entonces ahí muy suavecito, con un pincel pequeño, porque con la esponja es demasiado, os vais de los tonos que hemos usado con el que queráis. Normalmente es preferible siempre, más fácil hacerlo con el tono del fondo, tapar esas zonas, pero si quisierais puntualmente en algún sitio darle alguno de los otros tonos, porque por mucho cuidado que tengamos, siempre, como solamente hemos aplicado una mano, entonces repetimos, que no se nos vean los blancos, porque además son fondos, no, aunque apliquemos un pincel seco metalizado, como os decía antes, no nos lo cubre. Bueno, aquí he tenido que rectificar mucho, así que voy a cargarle un poquito de
de óxido, quiero decir, podemos rectificar tantas veces como queramos o como necesitemos. Bueno, volvemos a dejar secar y lo dicho, una vez que esté bien cubierto, si queremos meterle un metalizado, es lo que haremos. Y es importante que el acabado de estos oxidados sea muy mate, entonces bueno, normalmente o no se le da barniz o si se le da es barniz mate, pero bueno, la oxidación más auténtica queda directamente así. Lo que pasa es que bueno, si tenemos que protegerlo, entonces nos vamos a un barniz mate, porque en cuanto le demos el más mínimo brillo, incluso el de una cera, sí que nos va a perder un poco este efecto que yo lo toco y está totalmente liso, pero a la vista da la sensación de tener el grosor de la oxidación. Si queremos que tenga rugosidad, que a veces nos interesa pues que tenga ese aire de pieza oxidada que tiene pues como grosores del carcomido del tiempo, podríamos aplicarle un poquito de textura arena, una textura de grano muy fino, pues con un pincel de estarcido, con una esponja, incluso por zonas, antes de dar este acabado, y entonces va a tener todavía ese efecto de granulado más fuerte que el que tiene ahora mismo, estando totalmente liso. Le voy a dar unos toques de plata. Para ello voy a utilizar plata al alcohol, eso sí que es verdad que interesa más siempre que la plata al agua, es más brillante y seca antes, con lo cual el pincel seco ya casi no le llega, y siempre un pincel de pelo duro, y le vamos a dar unos toques metálicos pero muy suaves y no a toda la superficie, por zonas. Digamos que hay zonas donde podría aparecer a lo mejor el metal más marcado, por ejemplo aquí que está la zona más grisácea, ahí apenas cargo el pincel, ni hago fuerza con él, estoy pasando suave suave para que coja algo muy ligero. No quiero que pueda con los colores que tenemos, sencillamente que los metalice un poquito y que dé la sensación eso de que debajo la pieza en su día fue metálica, que lo es, vamos, quiero decir, pero que no estaba oxidada, que tenía el brillo de un metalizado. No debemos abusar de ello porque si no perdemos el colorido, que es lo bonito de esta técnica de oxidación, pero sí que le da un aire. Esto también lo conseguimos con un poquito de polvo de plombagina. Lo que pasa es que el polvo de la plombagina igual nos mancha más. Esto seca prácticamente en el momento, quiero decir, ahora mismo yo ya lo puedo tocar y sencillamente brillamos con un trapo, y esto nos hace las diferencias entre las zonas metalizadas que tiene esa gotita de brillo con las zonas ultramates de la pintura directamente. Bueno, espero que os guste el efecto. Es una opción para herrajes a veces que tenemos muy vivos y queremos darles un aire antiguo, y muchas veces incluso para fondos. Bueno, han secado las tres manos ya de barniz y bueno, hoy voy a cerar con esta cera. Es una cera semilíquida, es una cera para muebles de una calidad muy alta, se utiliza es cera para anticuario, la cera Luis XIII, pero en este caso es líquida. Voy a utilizar esta porque tiene una textura muy finita que se me va a adaptar bien, que me va a patinar. Es muy parecida de textura a la de cera Ángel de Artis, todavía un poquito más líquida. Y sí que es verdad que aquí no voy a utilizar el pincelote que uso normalmente para dar la cera, voy a darla con una brocha un poquito más pequeña. Es muy líquida. Una vez que aquí se ve gelatinosa, pero una vez que la utilizamos, la estiramos, estira muy bien, con muy poca cantidad, seca muy bien y brilla muy bien. En madera sí que se nota la diferencia con respecto a otras ceras no tan buenas. Siempre os digo que bueno, casi cualquier cera, hombre, hay algunas que son muy duras que no interesan, no porque sean malas, sino por el trabajo que cuesta brillarlas, pero en este caso esta en concreto sí que es una cera muy nutriente,
que sobre todo en la madera se nota una barbaridad la diferencia. Bueno, aquí voy a aplicarla por comodidad, pero serviría cualquier cera de las que usamos normalmente, ¿eh? Os la presento también para que la conozcáis y deciros que eso, que en madera sí que cuando tenemos piezas de un cierto valor, ya no digo monetario sino sentimental, o que necesita una hidratación especial o demás, bueno, sí que a lo mejor es interesante tirarnos a este tipo de ceras, pero en este caso nos hubiera servido otra cualquiera. Yo he optado por ella por la comodidad de que sea muy manejable, muy líquida, muy fácil de estirar y muy fácil de brillar, sobre todo en estos acabados que no son madera. Vamos a dejarla secar. El fabricante recomienda dejar mínimo 15 minutos, es lo que vamos a dejar nosotros secar. En el caso de las maderas se puede dejar un poquito más, pero en este caso con 15 minutos va a ser suficiente. Bueno, ha pasado el cuarto de hora y vamos a brillar. Ya sabéis que yo tengo un cepillo preparado para brillar ceras incoloras. En este caso para la bola y el estuco me resulta muy cómodo, pero podríamos hacerlo con un trapo sin problema. Es importante brillarlo hasta que quede fina al tacto, es decir, la cera cuando está húmeda o no está bien sacada es como que está como gomosa. Bueno, es importante aplicarle o cepillo o trapo hasta que ese efecto desaparezca. Ya os comentaba que me gustaba el efecto muy mate del estuco, pero la cera le da una gotita de brillo que tampoco le va mal, es más limpia. Y quiero que apreciéis sobre todo en la zona, ya no tanto de los papeles, como en la zona del estuco, el brillo que da. Con estos estucos, bueno, algo muy parecido a esto es con lo que haríamos los estucos venecianos. Y ya veis el brillo que tiene el estuco, que se consigue a base de brillar cera o brillar producto, o quemarlo pulirlo con lana de acero súper fina de pulido. Me refiero con esto que si os fijáis en la zona, a pesar de que no está hecho el efecto como del estuco veneciano, los brillos que coge el estuco con una buena cera sí que da la sensación casi del tacto del mármol frío que tiene el estuco veneciano, ¿eh? Eso sí que es verdad que lo da la cera encima del estuco. Bueno, voy a pasarle un poquito un trapo para acabar de brillar. Bueno, y ahora sería el momento de decidir si envejeceríamos o no. Tengo aquí las pátinas, había preparado la pátina marrón y la pátina crema para hacer, en todo caso, un patinado beige, pero creo que no lo voy a aplicar. Mi idea era que los blanquecinos quedaran un poquito más avisados, pero ahora con la cera es como que han quedado tan finitos que han como metalizado incluso un poquito a la vista, así que no se la voy a aplicar. Pero si os gustara más el efecto un poquito envejecido, sencillamente, igual que hemos aplicado la cera,
iríamos aplicando el envejecido y con un trapo iríamos quitando por zonas. Las zonas que quisiéramos más oscuras las dejaríamos más oscuras, las que quisiéramos más claras, las dejaríamos secar muy bien y la brillaríamos exactamente igual que hemos hecho con la cera. Pero creo que el efecto de la bola es el que yo tenía en mente, así que no la voy a tocar más. Bueno, os paso despacito para que vayáis viendo cómo ha quedado la bola. Bueno, el resultado a mí me gusta especialmente, la verdad. He conseguido lo que pretendía y un poco más, así que yo estoy contenta con el trabajo. Espero que os haya gustado y sobre todo que le saquéis partido a las técnicas que utilizamos en ello. Los que habéis asistido a clase ya visteis el trabajo del estuco sobre los tarros de Pablo, el efecto tan espectacular que se consiguen, y daros cuenta que lo podéis aplicar en un montón de superficies, así que se trata de que utilicéis las técnicas en cualquiera de vuestros proyectos. Bueno, con esto terminamos por este curso. Espero que os haya gustado, que hayáis sacado información que os sea útil, y espero que nos veamos en próximos cursos. Un saludo.